Rocío, mi madre, eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. Este es un programa patrocinado por Portal Fusión y sus emisoras aliadas. Este es un espacio en concesión. Las opiniones emitidas por sus creadores no comprometen la filosofía ni el pensar del Portal Fusión. Todo lo que ves. Hay verdades contadas a medias y mentiras contadas como grandes hazañas. Bienvenido a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá. Exploraremos las historias más impactantes del mundo de lo paranormal, exponiendo la realidad de las mismas. La verdad está ahí, pero están dispuestos a escucharla. Gritos del Más Allá, radio y televisión. Más allá, radio, televisión, podcast y más. No creas todo lo que ves. Bienvenidos a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. En esta temporada exploraremos mentiras que han sido contadas como hazañas, verdades contadas a medias, pero que han impactado a un gran número de personas. En esta temporada exploraremos cada uno de estos casos que han dejado muchas preguntas, pero que tienen tan pocas respuestas. Aquí comienza Gritos del Más Allá. un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche. Nuevamente nos encontramos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Este es el espacio para hablar de aquello que genera mucho temor, para algunos que genera mucho misticismo, para otros es un tabú. Desde Gritos del Más Allá tratamos de que cada uno de estos temas que van relacionados con el tema de lo paranormal sean abordados desde la parte científica, desde la parte psicológica, para llegar a ese contraste de lo paranormal. Pero como siempre, invitándolos a todos ustedes a que investiguen, a que comprendan un poco más de todo aquello que puede ocurrir, a que comprendan un poco más de todo aquello que se entrecruza con nuestro plano terrenal.
Como siempre, invitándolos a que nos escuchen en cada una de sus emisoras favoritas, agradeciéndole de antemano a todas ellas que permiten que esta señal llegue a sus hogares. Agradecerle también a todos aquellos que cada miércoles se conectan con nosotros para disfrutar de esos 56 minutos donde hablamos de ese misterio, de esos casos, y en esta temporada quizás historias en las cuales puede flanquear un poco lo que se dijo, lo que se creyó y los actos que se hicieron. Hoy, para todos ustedes que ya vieron la pieza publicitaria, aquellos que apenas se están enterando, pues el tema principal es Salem. Salem está rodeado por muchas historias, está rodeado por muchos casos, pero más adelante hablaremos de ellos. Como siempre, invitándolos a participar activamente a través de nuestro WhatsApp, disponible en nuestra página, y también a través de nuestro chat en YouTube. Le damos la bienvenida a todos aquellos que hacen parte de este equipo de trabajo, al señor Arlex Parra, a Val, también un saludo a Jonathan, y como no, a ustedes, nuestros oyentes. Muy buenas noches, Jonathan. Muy buenas noches para todos, espero se encuentren excelentemente. Hoy vamos con un nuevo capítulo y ya arrancando. Los invitamos también para que nos vean, ya estamos en televisión y los nuevos capítulos de televisión son espectaculares. Espero los disfruten. También saludamos a Val, que nos acompaña en este encuentro. Un saludo para todos, estamos ya a mitad de semana con el programa favorito, Gritos del Más Allá. Y por último, el saludo muy especial al señor Arlex Parra. Bueno, a todos ustedes una buena noche a través de Gritos del Más Allá. Hoy los invitamos para que se conecten y bueno, empecemos a generar este espacio, un espacio donde está toda la información, donde venimos a contarles las diferentes historias, los diferentes relatos que se van poniendo en el escenario de la noche, un escenario que siempre nos acompaña, un escenario que siempre está disponible para ustedes, las personas que están allá en casita queriendo conocer un poco más de todo lo que se mueve a través del espectro paranormal. Los invitamos para que también nos sigan a través de Fusión Radio XM en YouTube. Obviamente estaremos también haciendo la réplica en las diferentes redes sociales. Bueno, a todos ustedes los invitamos para que se conecten, disfruten de un espacio donde está la información, donde está el misterio, donde seguimos nosotros buscando y haciendo el espacio para que sea más amable, para que ustedes puedan entender un poco más de cómo se desarrolla el tema de lo paranormal. Entonces hoy los invitamos para conocer un poquito de estas historias que son un poco fuertes, unas historias que fueron, digamos, de los temas más sangrientos de nuestra historia reciente, y donde también tenemos esos juicios que fueron totalmente injustos, donde justas pagaron por pecadoras. Entonces aquí arrancamos con Gritos del Más Allá en esta noche con Alejandro Ledesma, quien les habla, Arlex Parra 19 en redes sociales, y todo el equipo, Jonathan y Val, que están con nosotros. Un saludo también para Hugo Ernesto Arias, que hace parte de nuestro espacio. Alejandro. Antes de iniciar, Arlex, hago una pregunta a la mesa de trabajo y a los oyentes que ya se conectan. ¿Creen ustedes en las brujas? ¿Han tenido casos con ellas? Pues esa es la pregunta que tendremos durante todo este capítulo. Pueden comentarlo a través de nuestro YouTube, pueden comentarlo a través de nuestro WhatsApp, o en cada una de las emisoras donde nos estén escuchando se pueden comunicar con las mismas emisoras que ellos nos hacen llegar sus respuestas. La pregunta, llevémosla a Jonathan. ¿Cree en las brujas? Sí, la verdad yo soy persona que he tenido la oportunidad de ver y de vivir muchas cosas, y siempre he dicho que todo, absolutamente todo, no solo es posible, sino que existe. Entonces, claro, he tenido la posibilidad también de ver cómo le hacen trabajos a las personas y cómo reaccionan las personas, o sea, qué es lo que hace en la persona. Entonces, sí creo en las brujas porque las he visto. ¿Y ha tenido casos cercanos? Sí, claro. Vamos también con la pregunta a Val. Bueno, la verdad es que ustedes saben que yo soy muy escéptica con muchas cosas, pero yo sí creo en las brujas. Yo creo en las brujas, he tenido casos cercanos, vengo de familia de brujas, entonces, total, sí. Y por último, nuestro director, Arlex Parra. Bueno, las brujas hemos tenido desde mucho tiempo atrás en el espacio de radio, hemos venido contando todas estas historias que nos aquejan, que nos atañen y que definitivamente hemos vivido de cierta manera, algo que de pronto nos ha tocado, digamos que en esos momentos que uno espera
que haya un buen momento de vida y en realidad se vuelve prácticamente una pesadilla. ¿Por qué? Porque no solamente es la bruja como tal, sino también esa intención de brujería, esa intención de maleficios, esas intenciones de envidia, de salar las personas, que son eso que se desprende de todo el tema de las brujas. Claro está, en nuestro programa que tenemos en televisión hemos hablado de este tema también, y por supuesto son cosas que son para nosotros de cierta manera, o los que hemos experimentado son reales. Saludo al doctor Escalofrío, que acaba de llegar del en vivo de Fusión Radio, invitado por Marcelo Fernández. Entonces, doctor Escalofrío, gracias por estar con nosotros en Gritos del Más Allá. Alejandro. Que además de eso tienen historias muy interesantes. Doctor Escalofrío ha compartido con nosotros en diferentes encuentros. Creo que en algún momento hemos estado en su programa como invitados hablando un poco. Hay que entender el tema de la diferencia horaria, que se nos hace un poco complejo, pero agradecerle a todos aquellos que se van conectando, a los que hacen parte de Zona Cero Lo Paranormal, como Marcelo Fernández. También el saludo muy especial para todos aquellos que están ahí bien pendientes y conectados a través de esta señal, y el grupo Menos Pensado con Llamada Prohibida y todos aquellos que conforman el mismo. Salem, un tema muy interesante, hay muchas historias, hay mucho de qué hablar en este tema. Como bien iniciaba Arlex comentándonos, muertes a personas que no debían morir, muertes injustas. Pero antes de abarcar esa parte de la justicia, esa parte de explicar un poco qué fue lo que se hizo mal o qué es aquello que de alguna u otra manera es muy cuestionable, hablemos como lo vieron las personas de su tiempo. ¿Qué fue realmente lo que ellos vieron y creyeron que estaba pasando en Salem? Entre esa historia, empecemos con ese caso de alucinaciones. ¿Quién quiere tomarlo desde ese punto? Sí, resulta que todo esto empezó en Salem. Los juicios se dieron inicio porque dos chicas, me corriges Alejo, las sobrinas del nombre del reverendo Parris. Del reverendo Parris, ellas empezaron a tener alucinaciones, visiones, sueños raros, los cuales fueron determinados como casos de brujería, producto de la brujería. No habían razones médicas, nada más, entonces el dictamen fue producto de la brujería, producto del demonio. Y hay que entender algo, que en ese tiempo el tema de la medicina era un poco más arcaico, era más complejo hacer este tipo de exámenes, hacer este tipo de aseveraciones con respecto a lo que podía ocurrir. El reverendo Parris en su momento logró contactar a alguien que se decía que era médico, y su dictamen fue, bueno, si estas niñas empiezan a hablar solas en la noche, si empiezan a decir que ven cosas donde no las hay, pues lo más probable es que sea un acto de brujería. Alguna persona está haciendo actividades paganas y con ello pues está contaminando a estas niñas, o incluso los está de alguna u otra manera invitando a esa parte oscura de lo que viene siendo la brujería, o haciéndoles algún mal para que el reverendo Parris pues lo pagara. Esos eran los dictámenes que en su momento se daban con respecto a lo que estaba ocurriendo. Pero además el caso se expande un poco más, Jonathan, con ese tipo de cosas. Cuando alguien dice se está realizando brujería, se está realizando este tipo, entra algo que se llama esa histeria colectiva. ¿Qué más? Sí, la histeria colectiva, entró debido a que, pues primero era lo que era Sarah Good y Sarah Osborne, que eran las niñas que estaban, que decían en el bosque que las vieron, que estaban danzando. Vieron la vela porque Tituba, que era la empleada de el reverendo, las llevó allá y decía que estaba en un caldero y haciendo un bebedizo, ¿sí? Entonces eso generó esa histeria colectiva al no saber, porque la primera persona que las vio iba a ir al pueblo a decirles, pero prefirió más bien prender una antorcha e ir a mirar qué era lo que estaba pasando. La histeria colectiva se genera, ¿por qué? Porque primero sabemos que es prácticamente como el teléfono roto. O sea, cada persona va contando, le va añadiendo a las cosas, y ese es el inconveniente. Por eso es que se generan los problemas, se generan los malos entendidos, porque nadie cuenta las cosas como son y nunca al final van a llegar a ser lo que verdaderamente se mostró y se dijo. Aparte que estas personas eran presionadas, entonces por el miedo a ser ejecutadas empezaban a dar su propia versión de los hechos, empezaban pues a variar las historias. Y lo curioso era que
las personas que eran juzgadas pues terminaban siendo ejecutadas, y la única forma de tú salvarte era declarando que eras bruja. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos obtenían información, era la forma en la que ellos conocían sobre los shabbats y todos los rituales que hacían las brujas. Entonces por eso se salvaban las que se declaraban brujas. Y además hay que entender algo, era casi imposible, ¿no? Uno aceptar que era bruja a raíz de que le estaban haciendo torturas, algunas torturas inhumanas. Pues la única forma en la que usted decía así va a parar es aceptar un cargo que usted no tenía. Era muy similar a esos actos que se hacían en esas cruzadas donde se trataba de sacar la información y que se siguen viendo a día de hoy con el tema de esa tortura que de alguna u otra manera doblega a la persona. En este caso pues la única forma o la única esperanza que tenían ellos ni siquiera era vivir, era morir de una vez, y de alguna otra manera pues llevarse esas historias, llevarse ese caso a la tumba. Pero ahí hay un detalle muy interesante que se le atribuía también a la señora Tituba, el tema de que era traída de tierras lejanas. Ella venía de Barbados y a raíz de eso pues era donde se entendía de que podía traer ese tema de la brujería. Ella fue vendida como esclava a la familia del reverendo Parris en Salem, y a raíz de esto pues empieza a hacer una historia donde decían que Tituba tenía un conocimiento de brujería antigua, ese conocimiento de brujería que no era la africana, pero que también tenía una importancia como la africana, y que lo que estaba buscando era la caída de la familia Parris para de alguna otra manera, que era muy ilógica, quedarse con todas las propiedades de ellos o incluso volverse una señora en ese tiempo. Incluso el tema con Tituba también fue que los juicios dejaron como víctimas a un total de 20 personas y muchas más arrestadas, pero Tituba fue de esas personas que no fue ejecutada en los juicios porque ella confesó y dijo que el demonio la había invitado a servirle. Entonces por eso ella se salvó, entre comillas. Pero mira que ella contaba que le entregaron un libro con los nombres de 2 personas, o sea, donde estaban todos los nombres de las brujas, y había 2 personas, una que era una persona muy adinerada en el pueblo y otra que estaba en embarazo, las cuales fueron pues dicho o juzgadas como brujas. Tituba estuvo 1 año en la cárcel para después al final ser también sacrificada, digámoslo así. Arlex, ¿qué más tenemos sobre Salem? Ay, sobre Salem se tejen muchos misterios también, muchas historias que definitivamente lo preocupan a uno para ver el tema de la que es histeria colectiva mal enfocada. O sea, hay histerias colectivas que llevan a momentos de reflexión de pronto, a momentos de introspección, a momentos de querer conexión con la espiritualidad. Porque pues histerias colectivas es que se aparezca también la Virgen, sí, que se aparezca el Sagrado Corazón o una imagen religiosa en una piedra, en el chocolate. Bueno, la misma resurrección de Cristo. Exactamente, genera histeria colectiva. Pero esta histeria colectiva la llevaron a un nivel, digamos, exacerbado, donde se conectan con algo que en realidad tiene que ver supuestamente con el servicio a Satán. De hecho, lo hablábamos también en el programa de televisión. La gente piensa que hablar del diablo, hablar de Satanás, hablar de los 50.000 nombres que pueda tener este ente maléfico que hace, digamos, que la gente tenga miedo del infierno, que tenga miedo de lo que puede suceder. Pero también hay brujas que se ahorcaron, brujas que se quemaron, se llevaron a la hoguera, brujas que se ahogaban, brujas que las torturaban de cierta manera. Entonces, cuando encuentra uno las torturas específicas, uno ve la capacidad humana totalmente llevada a momentos de perversión, y ahí también aparece el diablo. O sea, es la inhumanidad del ser humano para hacer ese tipo de tratamiento con otras personas a las cuales están siendo juzgadas y que obviamente... Y sin ningún remordimiento. Exacto. Y fuera de eso se escudan, como pasó con las cruzadas, se escudan en la protección divina o en la protección de Dios para poder hacer todas estas maldades y estas cosas que son caóticas en su momento. Lo que pasa es que como yo lo entendí, o como yo lo veo, primero fue como una venganza. O sea, lo tomaron fue como una venganza contra las personas que no les caían bien. Entonces, en ese entonces era, no me cae bien la vecina, digamos que es bruja, llevémosla entonces allá y juzguémosla como bruja, ¿sí? Digamos que tenemos los antecedentes, que la vimos haciendo hechicería, que la vimos bailando desnuda. Sí,
Entonces yo creo que fue más primero como una venganza que, digámoslo así, se salió de las manos, ¿sí? Y ahí fue donde se volvió una histeria colectiva. Y hay algo que destacar ahí, Arlex, y para todo el público, es esa búsqueda también egoísta de alguna u otra forma llevar a la hoguera, llevar a esos casos a esas personas que no estaban haciendo nada. Y más adelante estaremos hablando de varios de esos casos, pero antes, por acá nos comentan a través de YouTube, el señor de Doctor Escalofrío, un saludito para él, nos dice que le invitó Marcelo Fernández. También saludamos a Rafael Antonio Sánchez, al señor Jonathan Calderón, a Lucenit Soler, a Ofir Solar, también a Jonathan Games. Por acá nos dice, si mal no recuerdo, hay una película que cuentan las pruebas para descubrir si una era bruja, y era pincharlas con una aguja en un lunar a ver si sangraban. Ese es el comentario que nos deja Jonathan Games. Y también Doctor Escalofrío nos dice que si nos puede mandar una historia. Claro que sí, puede enviarnos la historia a través de nuestro WhatsApp, ya en un momentico lo estaré compartiendo, o pues usted que se encuentra en el grupo de Marcelo puede enviarlo en el grupo de Marcelo y con mucho gusto lo pasamos acá a través de Gritos del Más Allá. Muchos casos, pero hay un tema que hablar en esto. No todo fue como lo contaron. ¿Brujas en Salem habían, sí o no? La pregunta es muy ambigua. Hay muchos casos en los cuales, a raíz de toda esta quema de brujas, a raíz de toda esta persecución, se logró encontrar brujas reales, pero la mayoría de los casos en los cuales se señalaban que eran brujas, pues al final de cuentas no lo eran. Todo este tema de las alucinaciones, todo este tema del caso en Salem era producido por algo natural. Y desde Gritos lo que les invitamos a ustedes es a que contrasten esa información. Siempre hay algo más. Si ustedes pueden investigar, si ustedes quieren saber la verdad, la idea es investigar. Pero no una investigación donde ustedes se pongan en peligro, no. Una investigación donde contrasten la información. Algunos efectos se pueden o ser similares a algunos otros efectos que produzca algo en específico. Pues en este tema nos vamos a unas sustancias alucinógenas, a unas cuestiones. Arlex. A ver, cuestiones de semillas mal germinadas, semillas con hongos, semillas maltratadas. O sea, volvemos al tema de pronto de cosas que pasan muchas veces ahora, en estos tiempos, que es el tema de la asepsia. Ahorita pasa con ese tema de no cuidar bien los alimentos, de no saberlos conservar. Y al utilizar estas semillas o a dejarlas maltratar más bien por los tiempos digamos que de siembra, de traslado, porque en esos tiempos, y ahorita pasan esas cosas que son horribles. Ahora imagínense en esos tiempos que no habían buenas neveras, no había nada para hacer una conservación óptima, y se hacía pan, y se hacía otra cantidad de cosas que definitivamente servían mucho para poder, digamos, alimentar una comunidad en específico, pero en ese traslado, en ese tratamiento, en esa falta de asepsia, en esa falta de servicios públicos, se empieza a, digamos que a tratar todo este desgaste y a aparecer un hongo, a generar todo esto, y la gente consumió y de cierta forma también generaba esas alucinaciones, porque es como cualquier hongo en sí genera ciertos niveles de alucinación. Y bueno, pues esto es lo que empieza a conectarse con todo lo que es científicamente hablando. Una reacción en cadena. Mirarles que ahí especifica de que en el pan le echaban una planta, la cual es la materia prima del LSD, ¿qué es? Eso se llama. Y eso lo que hacía era pues que la gente entrara en otro mundo, en otro cuento, y generara esa histeria colectiva donde se daban y tenían como el derecho de juzgar a las personas, y pues ellos dicen después de que se arrepintieron, que dijeron que no eran la forma de juzgar a las personas, se retractaron de lo que habían hecho, pero pues ya el daño estaba hecho. Otra cosa que alimentó el tema de la brujería es que pues yo puedo entender al momento de muchas personas ser ejecutadas, ver que no tenían una última opción, ver que todo el pueblo los estaba observando a punto de morir, pues sí, se llenaban de ira y lanzaban alguna maldición, decían algunas palabras, entonces eso... Más por el lado de la impotencia. Exacto. Pues el lado de la venganza es que igual quitarle la vida a uno por algo que uno no hizo genera esa decepción, esa impotencia, esa gana de bueno, por lo menos les echo una maldición antes de irme, como claro que por ahí. Para la maldición no necesita ser bruja. No. Las maldiciones son lo que hablábamos, el poder de la palabra, sí. La intención. También por acá le damos el saludo a Susurros de Ultratumba, ellos son de Cali.
han compartido con nosotros diferentes escenarios, también los hemos tenido acá en una entrevista y comparten con nosotros Enlace Paranormal, que es una producción de diferentes países, entre ellos España, Perú, Ecuador y también México, además de Colombia. Para todos aquellos que quieran encontrar muchas más historias, las pueden localizar en nuestro YouTube, en las listas o en las playlists como Enlace Paranormal. Como lo decía Val, muchos casos, como lo decía también Jonathan, muy ligados a ese tema de venganzas. Si a usted no le caía bien el vecino, digamos que es bruja. ¿Y quién le va a decir que no? Sí, claro. Aparte que no, o sea, se entiende también que eran muy llevadas a juicio las personas que se veían diferentes como en la sociedad, pero no necesariamente las personas raras eran las que se llevaban a juicio. También el hecho de que era una mujer viuda, entonces ya era sospecha de que era bruja, que si tú no ibas a la iglesia, condenado de herejía, entonces ese tipo de cosas, o sea, cualquier cosa te llevaba al juicio. También por acá le damos el saludo a Encuentros de Voces, nos dice saludos desde el barrio Castilla, por acá no nos deja ver bien. Sí, saludos desde el más allá. Un saludito para él que está aquí conectado con nosotros. Arlex. Bueno, aquí ya estamos llegando a la curva de nuestros elementos comerciales, pero antes de irnos es recordarles a ustedes que estos temas muchas veces fallan en la precisión porque los humanos estamos llenos de temores. Y cuando aparecen esos temores, esos miedos a ser juzgado, a ser reprochado, a ser diferente, ese miedo al ser diferente ha matado cantidad de personas en el mundo, sí, en el planeta, de ser diferente o sobresalir por ciertas, digamos, habilidades. No es una virtud, lo toman diferente. A veces no es una virtud, a veces es un castigo divino, porque la gente no entiende lo diferente, y a lo diferente se le tiene miedo, a lo diferente se sataniza. Todo lo que es diferente, que no podemos entender o es desconocido, como la misma noche, lo satanizamos, lo volvemos algo perverso. Entonces, cuando generamos esa perversión y esa conexión con lo más profundo del ser humano, que es el miedo, pues ahí es cuando nos encontramos con esas realidades duras. Es una tormenta compleja. Antes de irnos les quería comentar el caso precisamente de un hombre que fue juzgado con su esposa y él no quería confesar, o sea, él se declaró inocente y entonces empezaron a aprisionarlo, a ponerle rocas encima y él no confesaba y se dice que la frase recurrente de él era más peso y él murió aplastado por rocas, pero él no se declaró culpable, él no se declaró brujo. Casos que nos quedan en Salem. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con Marcelo Fernández. Desde Argentina nos envía un aporte muy interesante hablándonos sobre esos orígenes y el término como tal, desde dónde se empezó a usar. Pausa y ya regresamos. Si tiene conocimiento de posibles hechos que afectan la integridad policial, infórmenos a través de la línea 166, marcando desde cualquier parte del territorio nacional. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores, todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando, que no sea la última vez, salvemos vidas en la vía. Recuerde que la Policía Nacional de Colombia cuenta con líneas telefónicas para que todos los ciudadanos puedan instaurar peticiones, quejas, reclamos o reconocimientos del servicio policial. Comuníquese a nivel nacional al 018-910-112 y en la ciudad de Bogotá al 515-9111 y 515-9112. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y
perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. En vivo. Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Y en este espacio hoy estamos hablando sobre esas brujas, Salem, los casos que de alguna u otra manera nos dejan ver esa maldad humana, ver esa parte más salvaje que tomaba a las mujeres y las ponía en una casilla de ser diabólicas, de ser servidoras del mal, cuando el verdadero mal estaba en cada esquina. Antes de continuar con este caso, vamos a Argentina. Marcelo Fernández, investigador paranormal, nos comparte una cápsula muy interesante hablándonos sobre ese inicio de las brujas, desde dónde se empieza a hablar de ese tema y abarcando mucho de esto que nos interesa en Gritos del Más Allá. Marcelo Fernández, con todos ustedes a través de esta señal paranormal. Chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Acá desde Montegrande, Buenos Aires, Argentina, les está hablando Marcelo Fernández. Bueno, ¿qué tema, no? El tema a tratar hoy, brujas. La primera vez que se utiliza la palabra bruja, la primera vez que se documenta la palabra bruja es en el pueblo de Trasmos, en 1511. O sea que toda historia que uno vea antes del 1511, donde se use la palabra bruja, es porque está hecho de un modo telenovelesco o con algún tipo de influencia de Hollywood, ¿no? Como tantas otras cosas anacrónicas en diferentes factores de la historia revisionista, como corresponde, ¿no? No la historia romantizada que preferimos escuchar o que nos enseñaron de chicos, sino la historia revisionista, que es la historia con datos empíricos. Proviene del idioma asquerra, era un dialecto vasco antiguo que utilizaban las partes la parte de España, entre España y Francia, en el siglo XIV, ¿no? Que la palabra correcta es brulla, que significa sabia o conocedora, ¿no? De ahí también proviene la palabra aquelarre, que significa lejano, allá lejos, ¿no? Que está mal institucionalizada como la reunión de brujas adorando a Satanás, sino que la aquelarre significa lejanos o allá lejos o alguien de afuera. Las brujas de Salem. Las brujas de Salem, esto pasa, ¿no? En el hilo, la historia negra de la rama puritana. Comienza con dos hermanas que, con la sirvienta que tenían, una aborigen que provenía de la isla de Barbados, le piden hacer el ritual del vaso de Venus, ¿no? En el ritual del vaso de Venus, estas chicas preguntan con quién se van a casar o quiénes van a ver, y pasa algo, supuestamente pasa algo en ese ritual, en donde la hija del reverendo Parrish, después de ese ritual, se descompone y cuando se despierta empieza a acusar o empieza a decir que veía personas que eran brujas, ¿no? El trasfondo de esto, más allá que esto no pasa en Salem, sino que pasa en la aldea de Salem. Quiero que entiendan esto. Salem era una ciudad, pero estaba la aldea de Salem, que era como un apéndice de la ciudad de Salem mismo. Esto era una aldea de Salem, ¿no? Vendría a ser un apéndice de la ciudad de Salem como tal. Empiezan a haber acusaciones. Las acusaciones evidentemente eran sobre personas que poseían tierras y poseían bienes materiales. Algunas de las mujeres que fueron acusadas eran viudas. Había una viuda que tenía mucho dinero y muchas tierras, que era muy grosera con todas las personas, ¿no? Entonces estaba muy bueno, porque ¿qué es lo que pasaba? Cada habitante de la comarca de Salem, si moría y no tenía una descendencia, los bienes de estas personas quedaban convenientemente al cuidado de la iglesia, ¿no? La iglesia puritana, que estaba a cargo del reverendo Parrish. Y casualmente, las personas que fueron acusadas de brujería, que se inducía a la hija del reverendo Parrish y otras chicas que se habían sumado, amigas de ellas, le potenciaban las visiones
qué loco, ¿no? Hablaban de herejía y hablaban de paganismo y le daban de comer el preparado del pan del diablo, el pan de brujas o pan del diablo. ¿En qué consistía? Era la harina de centeno amasada mezclada con pis de perro. Se generaba ese pan y se le daba de comer a las chicas para que puedan entrar supuestamente en ese trance y tengan las visiones de quiénes eran las personas que practicaban brujería. Esto se cortó, en realidad todas las personas acusadas eran personas que tenían propiedades, primero y principal, una considerable cantidad de dinero y propiedades, pero eran propiedades donde había un litigio entre una propiedad del reverendo Parris y ellos que se lindaban, que eran zonas de cultivos y zonas donde había una fuente de agua cercana. Oh, qué casualidad, ¿no? A través del tiempo se fueron tejiendo un montón de historias y cada persona que la contaba iba poniendo, obviamente, de su cosecha, para potenciar la historia, y hoy por hoy Salem es un lugar en donde las personas van como turismo para ver cómo fueron los sucesos, ¿no?, entre comillas, teatralizados, del suceso del asesinato de las personas, asesinato literalmente, de las personas acusadas de brujería. Ahora, ¿cómo se trata, dejando un poco de lado y como modo anecdótico lo de las brujas de Salem y tantas otras cosas, ¿no? Personas que se han acusado por deudas con la iglesia. Esto siempre tenía mucho que ver la iglesia. Vamos 300 años atrás, el último mestre templario, ¿no? Jacques de Molière, que es acusado también de hechicería, porque justamente Felipe IV le estaba debiendo la campaña de las cruzadas y no se la podía pagar, y al no poder pagársela o no querer pagársela, evidentemente estaba muy bueno acusarlo de hechicería o de trato con el demonio para eliminar a los templarios, y entonces no existía más la deuda, ¿no? Con Clemente V, que era el papa, que los había acusado, que fueron maldecidos por Jacques de Molière, si quieren otro día hablamos de eso. Durante la historia hay un montón de sucesos donde iglesia protestante, iglesia puritana, iglesia anglicana, iglesia católica, han acusado, porque quiero que se entienda que la Inquisición, todas las ramas de la creencia judeocristiana tomaron el martillo de las brujas, escrito por un monje totalmente pedófilo y de lo peor católico, lo escribió. Tomaron justamente el manual de cómo se debía cazar a las brujas, ¿no? A las personas que practicaban tratos con el maligno, ¿no?, con el demonio. Todos aplicaban las mismas, obviamente con sus arreglos, ¿no? Todas las ramas de la creencia judeocristiana aplicaron justamente el Malek Maleficae, que era el martillo de las brujas, que era cómo se debía juzgar a las personas que practicaban los tratos con el maligno. Ahora, si hablamos de las brujas, las brujjas, vamos al significado de la palabra, que es conocedora, sabia o alguien que resalta, ¿no? Anciana sabia significa, significa el buen saber. Era sinónimo del buen saber ser una brujja. Las brujjas eran las que traían a los bebés al mundo, las que curaban las cosechas de la plaga de gusanos, las que hacían que las vacas dejen de dar leche agria. O sea, obviamente que a la iglesia esto no le gustaba y había que hablar en contra de estas mujeres, porque las personas se daban cuenta que con las oraciones los problemas en el campo, los problemas que tenían no se solucionaban, y las brujjas daban las soluciones mediante la herbolistería o mediante algún tipo de receta, en base a la naturaleza y la connivencia con la tierra y la naturaleza, le daban una solución. Ahora, el creer no hace real algo. Esto quiero que entiendan. A veces estamos en esa delgada línea que porque nosotros creemos en algo, pensamos que es una verdad absoluta y que existe. En realidad, los mayores creadores de estos personajes que hoy conocemos como brujas, que en realidad la bruja, el concepto de la bruja es un espíritu putrefacto
que puede tener la capacidad de poseer y hasta inclusive está por venganza y persigue a una determinada a un determinado linaje de personas, ¿no? Que fueron las que la acusaron falsamente y la torturaron, haciendo que el espíritu se pudra de rencor y de odio, ¿no? Por ser asesinado, que les vuelvo a decir, no eran quemados, sino que morían las brujas o los acusados de hechicería por ahorcamiento y ahogamiento. Los únicos que eran acusados de hechicería o brujería que eran quemados eran las personas que aparte de eso estaban acusados de traición a la corona o traición al Estado. Pero los demás eran asesinados por ahorcamiento o por ahogamiento. Rara vez se quemaba. Aparte porque era algo muy costoso, conseguir la cantidad de leña necesaria, la leña era algo que valía, entonces era muy costoso también hacerlo, y a los únicos que como se los quemaba eran los que también estaban siendo acusados de traición a la corona y traición al Estado, aparte de brujería. En realidad la iglesia fue la que creó la mayor cantidad de brujas en el sentido real, ¿no? El espíritu podrido que busca la venganza sobre un linaje familiar y busca una persecución. O sea, no el estereotipo de la bruja con nariz aguileña, una verruga que está con un caldero, que en realidad dicen que roba niños, hace un montón de cosas. La única comprobada que roba niños es Baba Yaga, en la parte de lo que vendría a ser todos los países balcánicos. La historia de Baba Yaga es la única comprobada, entre comillas, que pudo haber robado niños, porque después el resto de las brujas que roban niños quiere ser algo malo, sinceramente se deberían dedicar a otra cosa porque no les resulta, ¿no? La única bruja que yo pude leer que pudo robar a 2 niños y le salió mal y terminó siendo quemada en su propio horno fue la de Hansel y Gretel. Después no tengo registro de alguna otra bruja que le haya salido algo bien, ¿no? Por ende creo que se tendrían que empezar a dedicar a otras cosas. Pero voy a este punto, ¿no? A veces el creer, ¿no? El creer puede más que y que la imparcialidad o la objetividad en las personas, ¿no? A veces el creer algo no lo hace real. Yo lo que estoy dando es una síntesis que es bastante extensa, paradójicamente, de lo que es la historia de la brujería. Podría extenderme muchísimo más, ¿no? Y dar muchísimos ejemplos más de la historia, pero prefiero cortar acá porque si no le voy a terminar consumiendo todo el programa y sabemos que en este ambiente el tiempo es tirano. Bueno, gente, los felicito por el programa. Para mí ya están encasillados en el programa cultural y desde acá de Buenos Aires, Monte Grande, Argentina, les mando un saludo y un abrazo a todos ustedes y a toda la audiencia. Como siempre, agradecerle a Marcelo Fernández desde Argentina, nos envía estas cápsulas para hablar un poco más allá de todos estos temas. Marcelo Fernández, investigador paranormal, siempre nos envía todas esas historias, nos permite comprender un poco más de todos estos conceptos, de todas estas palabras, de todos estos conocimientos que de alguna u otra manera nos dejan una claridad de acerca de todo lo que ocurre. Como siempre, invitarlos a ustedes a investigar. Desde Gritos del Más Allá tratamos, como lo dice nuestro lema, de informar y no asustar. El contraste de las brujas, muchas personas tienen historias con respecto a ellas, y si usted en algún momento ha visto alguna, tuvo alguna experiencia, recuerde que puede compartirla a través de nuestro WhatsApp 302-636-8920. Repito, 302-636-8920. Esa es la línea única del misterio en Gritos del Más Allá. También recordarles que si son de otro país, la forma para que nos puedan escribir es colocando el indicativo más 57 antes del número. Sería más 57 302 636 8920. Y para aquellos que nos escuchan desde diferentes emisoras radiales, pueden comunicarse con esa emisora y ellos nos harán llegar estos mensajes. Arlex. Seguimos en Gritos del Más Allá. Definitivamente los invitamos también para las redes sociales. Recuerden Fusión Radio XM, nuestro espacio para todos ustedes, para que estén conectados con esta información que traemos en la noche de hoy. Les recuerdo también que este tema de las brujas lo hemos abordado de diferentes aspectos, obviamente tocando Salem como, digamos, este territorio principal, pero han venido existiendo otras historias, también las nombró Marcelo, entre ellas Baba Yaga, el tema de robar niños, el tema de lo que le están dejando a las brujas como tal, porque muchas veces se decía que la bruja era la que robaba al niño, pero yo sí cuento una historia que me sucedió en mi familia,
O sea, es historia propia, no es historia ni Real. inventada, ni sacada por allá de Reddit, ni nada de eso, no. Son historias reales que nos sucedió cuando mi hermano pequeño, mi hermano menor, estaba de meses. Como nosotros somos de corriente católica, todos los que eran de la familia están o han pasado por la pileta de bautismo, somos bautizados desde la iglesia católica. A mi hermanito lo perseguía una bruja, de hecho lo arrastraba por la cama, de hecho lo vimos, o sea, es que el tema es ver que un bebé que no se mueve es arrastrado o movido. Pues explíqueme eso, o sea, yo no voy a ponerme a decir cosas que no son cosas que yo tenía como unos 6 años creo, o algo así, no mentira, no, como 4 años, y todavía me acuerdo de eso porque eso fue una de las cosas que me generó terror. marcó. Sí, exacto, eso me generó como una cierta psicosis de ver algo que sucede con algo que es indefenso, o sea, con un bebé, ¿sí? Porque el bebé estaba amarradito, así como usted amarra un bebé o lo envuelve, así como parecen Chumbado, dice mi esposa. parecen una oruguita, una lombricita. A mi hermano, sí, un tabaquito, lo arrastró desde la cabeza de la cama casi al borde, dejarlo caer. O sea, si mi mamá no llega a intervenir, el niño se cae y se da en la cabecita. Entonces mire que ese tema de conversación de que de pronto las brujas roban niños tiene de pronto un porqué, ¿sí? Pues obviamente todas no lo van a hacer, pero sí algunas tienen esa cercanía con esos temas. En mi casa, pues como han habido o han existido temas de maldiciones, maleficios, todo ese tipo de cosas que se han ido rompiendo, digamos que gracias a muchas cosas que se creen, pero en momentos determinados como con mi hermano fue algo que uno dice, para mí, pues para una persona que está apenas en crecimiento es aterrador, porque es ver algo que usted no comprende por qué se mueve algo que no, y no se lo explican a uno bien. No es normal. Sí, y pues obviamente ver la cara de terror de su mamá, o sea, son cosas que sí quedan y son recuerdos que no se borran tan fácil, porque esos son recuerdos que muchas veces vuelven dejan marcada cuando uno duerme. O sea, yo he tenido ese recuerdo vivido es cuando he dormido, entonces sé que es cierto, no me lo he imaginado, y luego mi mamá pues años después lo hablamos y era real. Entonces eso no es volverlo chiste, decirle, ay, vea, a su hermano lo arrastraban de la cama, lo iban a sacar, Lo llevó la bruja. él iba a llevar la bruja. Entonces mire que son situaciones que tienen que ver con unas realidades. En el ejército también me tocó ver años después, o sea, 18 años después, en el Guaviare, bruja arrastrando un soldado. De hecho, años después salió un video donde hay un soldado que lo está arrastrando. Prácticamente es como la misma esencia de ver la persona que es arrastrada, levantada del suelo. O sea, que el man, como en las películas, cuando el viento lo empieza a mover a uno como una bandera, que usted está pegado o aferrado de algo. Así era el hombre, él era pegado de una guadua, de un árbol, y lo jalaba. O sea, lo jalaba. Si el man se soltaba, se lo llevaba y cosa para adentro, y se reía. O sea, es que el hecho es que nosotros en la compañía llevábamos una bruja detrás. Entonces todas las noches cuando íbamos nosotros patrullando, la escuchábamos que se descargaba sobre los árboles, se reía, veíamos una sombra negra. O sea, son temas que uno dice, tiene que ser, pues, o es una histeria colectiva muy brava, o un miedo muy arraigado, pero es que ya cuando tocan con uno es otro negocio. No. Entonces son temas de ir analizando y pensando. Pero mirarles que cuando una bruja pasa por encima de uno, lo digo por experiencia, suena exactamente como si la tela se rasgara. Y cuando yo estuve también en el ejército, yo estuve en Génova construyendo el batallón de alta montaña. Sí. Allá hay una parte que se llama Casa Quemada, que cuando hubo pues toda esta violencia hace muchos años, metían a la gente allá y las quemaran. O sea, era una cosa aterradora. Pues me tocó ese puesto a las 3 de la mañana, que es donde están abiertos todos los portales, y yo estando abajo, bajaban corriendo, se escuchaba el piso, cómo caminaban, pero no venía nadie. Entonces son cosas que uno ve y que uno lo hacen creer a uno por eso. Alejandro, bueno. Vale. Hablando de todo este tema de brujas, ya saliéndonos un poco de Salem, precisamente se habla mucho sobre los juicios de Salem, es como la historia más famosa sobre brujas, pero también la cacería de brujas en Europa, en el resto de Europa,
especialmente en Alemania, donde en Salem pues se sabe que hubo 20 víctimas, pero en Alemania la cacería de brujas dejó un aproximado de víctimas de 60.000, o sea, demasiadas personas cuando empezó a incursionar el cristianismo en esta zona. Hubo bastante matanza de brujas, mujeres inocentes, personas, niños, de todo. De todo. Incluso también era común que se juzgaran a esas mujeres que eran bonitas y solo por el hecho de ser bonitas ya se decía que intentaban seducir a los hombres, que era obra del demonio, que por eso eran brujas, y terminaban siendo juzgadas. Y es que volvemos a un ciclo, el tema de la patasola, de la muelona, van muy ligados también a esa belleza, y desde muchos años, se puede decir desde la parte histórica, la belleza acarreó no solamente cosas buenas, sino que la mayoría de cosas malas. La envidia. Y hay algo también muy importante que destacar acá, que ese caso queda entre muchos que hicieron esas ejecuciones. Este libro, El martillo de las brujas, Ajá. un libro en el cual cuando se lee, no se lee cómo encontrar una bruja, sino un libro que se encarga de discriminar, de juzgar a aquellas personas que quizás no sean tan agradables o que tengan ciertas características. Y este libro, lo más, digamos, complejo con este tema es que fue distribuido de forma legal y como único libro para caza de brujas. Te daba la potestad para cazar brujas. No, y de hecho el tema de esto de cacería de brujas, la caza o la cacería de brujas, siempre ha experimentado también esos momentos. Mi abuelo contaba, y que en paz descanse, mi abuelo me contaba cómo cazar una bruja. Entonces él decía, échele sal, haga un círculo de tal cosa, el pantalón tal, las pepitas de yo no sé qué. Y entonces usted empezaba a contar una secuencia de ritos o de elementos para hacer esa cacería de brujas, pero era real. Mi abuelo cazó muchas, de hecho aporrió bastantes, o sea, porque las castigaba, porque mi abuelo era de finca, entonces muchas de las brujas llegaban a chupar a los trabajadores, a desgastarlos de una forma pues brutal, y pues en ese tiempo no había tanta ni televisión ni internet, entonces digamos que ese era una parte de los oficios o entretenimiento que tenían los campesinos, una tradición de ir a buscar y cazar esto. Entonces mi abuelo le dio a varias les dio, o el tema de hacerlas pedir sal. Pero el tema es que, como decía Marcelo, y Marcelo decía en un comentario y me parece pues muy acertado como siempre, que él dice que el tema que cada tema personal, pues él lo está haciendo con el audio del tema de creer o no creer. Yo sí soy mucho del creer. Él dice que el creer no hace que suceda. No, pues obviamente no. Pero el creer o la creencia, cuando uno ya ha visto cosas, las vivencias. Exacto, ya cuando se vuelven experiencias, entonces ¿cómo yo voy a contradecir lo que a mí me tocó, le tocó a un pelotón completo, que puede ser interpretado como histeria colectiva, sí, porque obviamente estar patrullando en parajes fríos, en parajes selváticos, genera ese instinto de supervivencia, digamos que subido de tono, ¿sí? Y más obviamente por el tema de Colombia, hablándolo pues en el caso mío de lo que yo vi, pero es que yo lo vi desde los 4 años, luego lo veo a los 18, luego lo veo a los 20, voy a completar 43, entonces he visto durante mi vida varios aspectos, lo que me han contado mis abuelos, o lo que me contaron mis abuelos, porque ya no vive ninguno. Entonces son historias que a veces se vuelven de la tradición oral, de lo que vivieron e hicieron y de lo que fueron realidades. Que yo haya visto una bruja, nunca la he visto, o sea, no he visto cómo hacen la acción, o sea, más no verla. Cuando arrastraron a mi hermano yo no vi a nadie, y cuando arrastraron al soldado que estaba conmigo en Guaviare, no se veía. Entonces yo no puedo decir que era una bruja al ciencia cierta, que escuchábamos sí las risas, que escuchábamos que se descargaban los árboles, porque se escucha cuando ellas llegan a aterrizar, porque ellas caen es con ganas, o la carcajada que le hiela a uno la piel. Y yo no estoy aquí metiendo miedo ni nada, es lo que yo viví en ese momento determinado. Habían puestos en el ejército, aquí en Colombia hay puestos bruja. En Zarzal. Sí, en Zarzal, y en Bogotá también. La base de Zarzal. En Bogotá, en el Cantón Norte, hay puestos brujas, hay 4 puestos brujas. Usted se para y usted literalmente la ve sentándose o posándose y usted no le dice a nadie. O sea, uno dice, uy, parce, a mí me pasó tal cosa. Ah, sí, ese es puesto bruja. Le dicen después de que a usted lo mandaron allá. O sea, si usted no lo mandan psicológicamente dañado para que vaya a ir cagado del susto. No, lo mismo los puestos muertos, donde los soldados se han quitado la vida. A uno no le dicen que hayas puesto muerto porque uno es cagado del miedo y no se sube.
pero a las torretas uno se tiene que subir. Entonces, son temas que yo lo hablo a nivel personal, desde la experiencia que me ha tocado. No quiero convencer a nadie, ni me interesa convencer a nadie, pero a mí sí me ha tocado ver y me ha tocado experimentar cosas que son supremamente extrañas. No sé si aquí de pronto haya dañado un foquito, uno nunca sabe, pero sí el tema de la sensibilidad extrasensorial y cosas que le han sucedido a uno se van reflejadas en cada suceso que le pasa a uno. Y es importante destacar, Arlex, que si ustedes, nuestros oyentes, tienen alguna historia similar, han tenido algún encuentro con esto de lo paranormal, algunos que hayan prestado servicio y sepan de esos puntos, de esos puestos, pues también nos pueden enviar sus historias a través de nuestro WhatsApp 302-636-8920. Pero acá tenemos, antes de irnos, Jonathan, qué pena lo interrumpo. Tranquilo. Tenemos unos cuantos comentarios. Nos dice Marcelo Fernández que hoy a las 12 transmite Doctor Escalofríos para que también ustedes se programen, aquellos que les gusta el tema de lo paranormal. Nosotros lo estaremos compartiendo por nuestro WhatsApp y la lista de difusión. También nos dice Marcelo: con mi audio no pretendo contradecir experiencias personales, solo dar una hipnosis de historia empírica de algún fenómeno y aclarar que el creer algo no lo convierte en real. También nos dice: en Alemania la casa de brujas duró hasta el año 1778. Y por último, nos hace la aclaración del libro. El martillo de las brujas era un manual de métodos a seguir para la casa de brujas. Sí, porque Marcelo, en el audio que envió, él especifica que el único, o sea, el conocimiento que él tiene de que las brujas que robaban los niños era el de Hansel y Gretel, no más. O sea, él especifica. Y Baba Yaga. Y Baba Yaga. De Sí. pronto porque no ha vivido esa experiencia en carne propia de lo que vivió Arles. Sí, no, o sea, el tema de robar niños como tal, o sea, jalaban a mi hermano, pero pues no se lo robaron, gracias a Dios, por así decirlo, pero sí hemos tenido esas historias donde los pierden, los hacen perder. Sí, los hacen perder, estilo, puede ser un duende también, o sea, digamos que son temas de que interpretación. están en una delgada línea. Sí, son interpretaciones, como escuchar La Llorona, y La Llorona pues desde México hasta la Patagonia es la misma, pues con pequeñas diferencias, pero es la misma mujer que está llorando. ¿Y por qué la nombro? Porque es lo que más conocemos dentro de lo que es el espacio de Centroamérica y Suramérica, que los conocemos, entendemos y sabemos que es una forma de especificar algo que sucede. Arlex, y también a esta hora le enviamos un saludo muy especial a Luis. Él nos escribe desde Laredo, Texas. Por acá nos envía un saludito a través de nuestro WhatsApp. Recuerden, si ustedes se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del 314 del número 302, hago corrección, 302-636-8920, repito, 302-636-8920. Por acá el doctor Escalofrío nos envió una historia, está un poco larga, la tendremos para la próxima o el próximo episodio, para que estén muy pendientes. Vamos llegando al final, Alex. Vamos llegando al final, agradeciéndoles a todas las personas que nos acompañaron en la noche de hoy, a nuestra alianza de medios, a las emisoras virtuales, a Tano Radio, Radio Poesía, Emisora Energía, Fusión Radio, Sirius Radio y todos estos espacios que hacen parte de que esto suene cada vez mejor. También el saludo cordial a los 106.9 Suldemaida Comunicaciones, la descarga por supuesto, y la emisora latina 98.1 y en los 97.9 pues a toda la gente que nos alcanzó a escuchar en este territorio. A todos mil gracias, yo soy Arlex Parra 09 en redes sociales, y a los muchachos ¿qué les queda en el tintero? Vea qué pena, Jonathan. Marcelo Fernández dice: aclaro que tu experiencia con una bruja. Ah, bueno, él bien. lo pone ahí. Sí, no, por eso digo, uno lo que uno lo Son que las vive, vivencias de lo que cada uno uno. vive, experimenta es lo que Lo llega que a creer. Por ejemplo, a mí me dicen que las brujas existen. Sí, pero yo no he visto ninguna, o sea, yo no he cogido ninguna, mi abuelo sí, pero yo no cogí ninguna, o sea, yo no he cascado a la primera bruja. Yo las he visto hacer cosas y por eso les decía. Pero ¿y yo he cómo visto a le- las brujas santeras, o sea, es que allá es otro nivel, pero no nos va a alcanzar el tiempo. A la santera No que nos saca, alcanzó. que sí, que saca o que mete o que expulsa, bueno, lo que usted quiera, sí la conozco. Pero que yo haya visto la transfiguración de la bruja como tal, no, eso es para mis películas. Alejandro. Val, ¿se te queda algo en el tintero? No, nada, extendiéndole la invitación a los oyentes para que nos envíen sus historias, que las vamos a estar leyendo. Bueno, y en cuanto a Marcelo Fernández, esta historia nos cae como anillo al dedo para el próximo capítulo. Estaré hablando con Marcelo para que nos la comparta y poderla tener acá en Gritos del Más Allá. Como siempre, agradecerles a todos ustedes, aquellos que se conectan, se toman su tiempito para escuchar estos minutos, 56 minutos de información en el ámbito de lo paranormal. Recuerden, somos Gritos del Más Allá, programa radial, también de televisión. Estamos saliendo gracias a CNC en diferentes cadenas para que ustedes puedan ver esta producción. De igual manera, los capítulos de televisión
grabación se están estrenando en nuestro canal de YouTube todos los jueves a las 7 de la noche, para que estén muy pendientes y se programen para ver cada uno de estos capítulos de televisión en nuestro canal de YouTube, Gritos del Más Allá. Facilito, Gritos del Más Allá en YouTube, y ahí los tienen. Todos los jueves a las 7 de la noche hasta que terminemos temporada. Y también para todos aquellos que les gusta el podcast, escuchar mientras van en el carro, mientras están trabajando, nos pueden encontrar en Spotify como GDMA Podcast. GDMA es la abreviación de Gritos del Más Allá. GDMA Podcast, donde tenemos temas muy interesantes. Hablamos sobre creepypastas, hablamos sobre esos mitos y leyendas, el hombre caimán, tenemos el tres pies, tenemos todas esas historias que hacen parte de esa cultura y de ese folclore paranormal de Colombia. No siendo más, no siendo menos, en una próxima ocasión nos veremos. Somos Gritos del Más Allá. Y como lo dice nuestra criatura, nuestro invitado, nuestro personaje, que la oscuridad no invada su hogar. No creas todo lo que ves. Hay verdades contadas a medias y mentiras contadas como grandes hazañas. Bienvenido a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá. Exploraremos las historias más impactantes del mundo de lo paranormal, exponiendo la realidad de las mismas. La verdad está ahí, pero están dispuestos a escucharla. Gritos del más allá, radio y televisión, podcast y más. Gritos del más allá, radio, televisión, podcast y más. No creas todo lo que ves. bienvenidos a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia.